a mi amigo, a nuestro compañero, colega, corresponsal en Palacio Nacional, productor y director del documental Guerra Híbrida, Daniel Marmolejo, quien ya se encuentra con nosotros vía Skype. Dani, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Vicente, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de Sin Censura en Chicago, en México. Pues siempre muy atento a todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, Vicente, que wow, cuántas cosas, ¿no? ¿Cuánto está saliendo, mi querido Daniel? Y bueno, pues tú me dices, ¿por dónde le entramos? Gracias, Vicente. Mira, yo tuve la oportunidad de reflexionar este fin de semana justamente sobre el debate que se está realizando en el concierto de las redes sociales, en todo este ambiente de comunicación pues intensificado que es el exocerebro. Y bueno, en esta lógica, Vicente, pues informarte que el ensayo que hice es el debate sobre el debate, con una interrogante. ¿Ganaremos el debate? Pues ese ha sido el aspecto fundamental ahora, Vicente, la posibilidad de analizar bajo qué argumentos se está debatiendo en este momento en México. Y es muy importante ver qué tanta energía estamos gastando en contestarle a todos los enemigos de la patria, Vicente. Los enemigos de la patria. Qué fuerte término usas, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, mira, lo primero es poner en relieve dos aspectos que me resultan muy importantes. El primero es el optimismo y el segundo es la esperanza. Son dos conceptos que se estarían entretejiendo para llevarlos como temas de enfoque hacia la perspectiva de los enemigos de la patria y hacia la perspectiva de quienes intentan recuperar pues las condiciones de bienestar de nuestra república. La esperanza es un concepto muy relacionado con la fe. Nosotros tenemos una fe judio-cristiana muy sembrada desde hace varios siglos y hay reflexiones muy claras como fe, esperanza y caridad. Estos son conceptos tradicionales dentro de la visión teológica práctica, ¿no? Del ejercicio cristiano. El presidente habla mucho de estas en este sentido. Y el otro es el optimismo, que sería como un resorte. El optimismo es algo como performativo, es un impulso natural, a veces no tienes mucho que decir, sino ánimo, ¿no? El presidente suele decir ánimo, es un enfoque del optimismo, y también hay una visión como vamos a salir porque, pues porque somos México y porque vamos a salir. El optimismo tiene una característica consustancial al patriotismo. Esto es importante de definir porque el pesimismo sería prácticamente una visión antipatriota. Pero en la reflexión que hacen muchos personajes, lingüistas, académicos, sobre el tema del optimismo, lo ubican mucho dentro de un optimismo, digamos, racional, que se basa sobre todo en la evolución que han tenido las tecnologías, las telecomunicaciones, esto que nos permite a nosotros estar comunicados en este momento. Bajo ese argumento y también pensando en sistemas como el sistema bancario y financiero, no habría mucho que hacer, simplemente esperar a que las cosas se vayan acomodando y pues salir al paso de las dificultades que hubiera dentro del ambiente social, político y económico. Tiene que ver también con esa mano invisible del mercado que todo lo acomoda. Mientras que la esperanza tiene esa naturaleza de representar una lucha, de representar una fuerza con la cual otros elementos se tendrían que ir acomodando para lograr una transformación profunda. Son momentos también en los que se pudieran utilizar los términos esperanza y optimismo. Recordemos que en un principio el presidente de México, cuando fue jefe de gobierno, utilizaba la palabra la ciudad de la esperanza. Y bueno, pues esta es una cierta ilusión de que las cosas iban a cambiar, pero que era necesario hacer una dinámica, un cambio estructural. Hoy tendríamos que analizar cuál es la esperanza y cuál es el optimismo de los opositores al gobierno, que se han convertido prácticamente, y hay que decirlo, en opositores al resurgimiento de México
como una nación poderosa. Y en ese sentido, Vicente, yo creo que ellos no tienen esperanzas porque no son irracionales en cuanto a valorar la información, de volver al poder. Ellos saben que no van a volver al poder. Pero si no tienen esa esperanza, ¿por qué luchan o por qué están activos en las redes tratando de desinformar, de romper la comunicación? Porque tienen un optimismo en la maldad. Su basamento de fake news, su posición respecto a la crítica al gobierno, el subirse justamente en los puntos de inflexión de la violencia, de los feminicidios, de el coronavirus, de la OPEP, están estar en los puntos de inflexión de estas curvas, a ellos les da mucho optimismo, pero es un optimismo basado en la maldad, no basado en la construcción de nada. Entonces, el problema se vuelve filosófico, conceptual y yo diría hasta energético, en la medida en la que estamos volcados en una lucha para contrarrestar todas las acciones negativas de estos grupos que responden a intereses globalistas. Son personas cuyas almas están destruidas y cuya perversión pues ha quedado evidenciada históricamente. Y hemos señalado aquí en muchas ocasiones argumentativamente por qué estos personajes están equivocados. Y hoy lo seguimos haciendo en Twitter, por ejemplo. Pero la carga energética de México dedicada a responderles por todas las vías, sobre todo en las redes sociales a estos grupos, es una carga, es un desgaste muy grande, Vicente. En las redes sociales y en los canales y foros vinculados con la Cuarta Transformación o con ideas progresistas simplemente, pareciera que los administradores de todos estos foros o están infiltrados o se han vendido a que pues los operadores de la maldad estén permanentemente lanzando y contagiando sus mensajes. Y muchos de los operadores dentro de estas redes están pues dejando que los bots funcionen, es decir, no están haciendo una labor que haría un pez determinado en una pecera, que es la de barrenador, simplemente los están dejando. Pero quienes están respondiendo, no les están respondiendo ni a Calderón, ni a Denise, ni a Ciro, ni a Loretito, a ninguno de ellos. Ellos le están respondiendo a los bots, pero están verdaderamente en una lucha constante, frenética, como un hámster en una ruedita. Y esto no está funcionando realmente desde el punto de vista conceptual en el debate. Tendríamos que pensar cómo lo escalamos, y para escalarlo, creo que lo primero es determinar que ellos no tienen esperanzas, pero que tienen el optimismo en centrar la batalla en este nivel pueril, en este nivel tóxico, en este nivel virulento de estrategias de comunicación, basada en sus perversiones, mi querido Vicente. Qué interesante en este sentido, porque hace unos días señalaba que Ciro Gómez Leiva había presentado una encuesta realizada en Facebook por México Elige sobre la revocación de mandato y que si fuera en este momento perdería Andrés Manuel López Obrador, según ellos, pues. Luego tienes a México Libre sacando un comunicado de prensa diciendo que no van a ir en contra de la Constitución, pero que van por la revocación de mandato. Y luego tienes a Consulta Mitofsky, solo por mencionar un caso, que dice que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue cayendo y que lleva 15 semanas consecutivamente cayendo la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ubicaría por el 46.5%. Estoy tratando de entender esto como el optimismo de generar este discurso que les lleve, según ellos, al resultado que buscan, pues. Sí, Vicente, justamente ese es su optimismo, que es un optimismo falso. Sin embargo, dentro del exocerebro tiene una capacidad
de funcionamiento virulento. Llegó el momento de desmontar no solamente sus fechorías que han quedado exhibidas históricamente. Por ejemplo, yo al tuit de Calderón, perdón, que dice: estamos organizándonos para competir por la vía electoral en contra del gobierno y derrocarlo en las urnas el próximo año. Estamos construyendo no solo un partido de oposición, sino el contrapeso político al poder que hace falta, pero no apoyaremos propuestas inconstitucionales. Entonces yo le respondo a Felipe Calderón y le digo: ¿desde cuándo el narcotráfico es constitucional? Y lo arrobo. Y después, ¿desde cuándo un fraude electoral es ganar en las urnas? Entonces, ese es el nivel de optimismo y este es el nivel de respuesta desesperanzadora y real. O sea, esto es totalmente objetivo. Igualmente, hace Enrique Krause un señalamiento bíblico respecto a la posición de Andrés Manuel López Obrador de dividir la casa. Perdón, la casa la dividió Fox, ya se le olvidó a Krause, y es en ese análisis, en ese contexto, donde Krause señala que la casa es México y que así no sobrevivirá esta tendencia de división. Entonces yo le respondo a Krause, bajo sus mismas palabras, de que esa es la razón por la cual no sobrevivió Operación Berlín. Pero es justamente el momento en el que se brinca al escenario otro personaje de la subnormalidad mediática, Eugenio Derbez, estableciendo una estrategia de golpe abajo. O sea, hay que ver cómo se están moviendo ellos dentro de la estrategia. Derbez golpea a la moral de los médicos y en esa misma dialéctica, si se le pudiera llamar, o retórica, porque no es ni dialéctico, se va Carlos Loret de Mola a golpear abajo en la moral de los médicos, hablando casi de una rebelión de los médicos. Estúpido, Loret, los médicos son los hombres y mujeres que más espíritu tienen dentro de la colectividad, no son como tú. Un médico nunca va a traicionar, no está construido emocionalmente para ello. Un médico es un transformador de la realidad destructiva de la enfermedad en la posibilidad de la vida. ¿Desde cuándo vas a ver un médico que se va a frustrar por un comentario como el tuyo, que eres un golpista y un defraudador del sistema judicial con la operación que hiciste de montaje en el caso de Florence Cassé? Por supuesto que los médicos no tienen ese espíritu, no tienen esa condición. Ellos tienen una fuerza de espíritu tan grande y tan poderosa que no los puedes estar convocando a la rebelión. Esa sería la rebelión zombie de la cual tú perteneces junto con todos los que acabo de mencionar. Entonces hay una frase, querido Vicente, que a mí me conmueve mucho, que escribió un teólogo suizo, un teólogo suizo que se llamó Karl Barth, que dice: los malvados son personas deficientes en el arte de vivir. Y eso es justamente lo que estamos viendo en este momento. Toda la deficiencia de espíritu, la falta de construcción cuando tuvieron el poder, de una visión, si quieres, utópica o idealista, pero mucho más propositiva de lo que hicieron. Déjame decirte que la derrota moral de estos personajes la encarna excelentemente Felipe Calderón. No creo que haya en este momento un hombre tan frustrado en el mundo como lo es Calderón. Obvio, sufre de apoplejía, ¿sí? Sufre de un ataque sistémico de sus condiciones cerebrales en este momento, pero cuando él tuvo el poder pudo haber hecho las cosas mejor. Y todo lo que hizo fue concesionar el país a los narcos, a las corporaciones y destruir también pues la esperanza de renacer. Está una refinería de la cual hizo una barda perimetral solamente y una estela de la luz que simboliza pues toda la tragedia de la corrupción, tanto del PRI como del PAN, Vicente. Entonces, estos amargados, inmorales y sin un basamento espiritual consistente, que estarían llamando a la rebelión de los médicos, y hablo de Derbez,
¿Cómo es posible? Es más, yo, Vicente, tengo la fortuna de haber recibido una información hoy de un excelente personaje, que es una fuente certera, que habló con estos supuestos recaudadores de eh, insumos médicos en Tijuana para ofrecerle 1,000 mascarillas, ¿no? Pero este era un proceso de investigación que este personaje estaba realizando. No le quiso proporcionar ninguna información, solamente le dio una dirección y dijo, tengo 1,000. Lo estaba obviamente analizando. ¿Sí? Y te das cuenta de todo el engaño que hay dentro de esto, que bueno, tuvo que ser desmentido por la directora del IMSS allá en Tijuana, ¿no? Pues esa es una realidad. Por lo tanto, Vicente, yo creo que el momento del debate llegó, pero sería muy tormentoso decirle a la población que pues estaría consumiendo 1 millón de toneladas de alimentos diariamente y de la cual toda esa energía potencial debiera de darnos una inspiración creativa para salir de las crisis como la económica que vendrá y está en este momento pues creciendo día con día, de transformar la realidad. Hay 4,100,000 usuarios en Twitter. Es necesario desde esta perspectiva que elevemos el discurso, el mensaje y el debate. Es el momento de debatir, pero no en el nivel de perros rabiosos contagiados de maldad como son ellos, que no pueden más que pensar necrófilamente, aunque el sujeto del cual utilizan como bandera de golpe sea un actor porno. Te hablo a ti, Denise. No, y no sé si ya leíste la columna de hoy de Denise Dresser, es verdaderamente vomitiva. Lo comentábamos más temprano, se hace víctima del gobierno y hasta de los youtuberos que le hacemos el trabajo sucio al gobierno. Fíjate tú nada más cómo son como si nosotros le hubiéramos puesto una pistola en la cabeza para que pusiera un corazón roto a una foto de un actor porno de España, o como si nosotros nos hubiéramos confundido a Ruiz Esparza con Richard Gere, o no sé si me explico para la gente que nos está viendo y escuchando. O sea, sí, dicen Vicente, cualquier barbaridad y después son las víctimas. Pero aquí hay dos condiciones que habría que resaltar, y si se quiere poner el saco a alguien, que se lo ponga. Esto solamente ocurre cuando se es pinche y cuando se está loca. Pues eres bien cabrón, mi querido Daniel Marmolejo. ¡Qué duro le tiraste! ¡Qué duro le tiraste! Basta, ¿no, Vicente? Basta, porque pues realmente a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es el señor que vende chicharrones afuera de las escuelas. Este señor que pues me lo encontré en una farmacia, que había que ayudarlo, ¿no? Y se le ayudó. Y que pues este personaje no puede vender sus chicharrones de harina ni sus papitas, que está viendo porque al lado de la farmacia, curiosamente, hay una funeraria. Pareciera que estos son lugares de reunión ahora, ¿no? Y él se acercó allí para ver qué podía vender. Realmente esa es la preocupación que tenemos. También hay una preocupación por las pymes, Vicente. Desde luego que sí, yo creo que las acciones del gobierno son muy importantes. Algo que me gustó mucho fue la vinculación entre los hospitales privados y el gobierno para atender juntos este problema del coronavirus. Claro. Y creo que es importante como lo hizo el gobierno de México. Este gobierno que para Calderón y Loret no da una, o para Eugenio Derbez, realmente lo hicieron mejor que en Irlanda. Porque en Irlanda el gobierno dijo, no, vamos a tomar el control hospitalario y en este momento somos nación o somos pueblo y no hay diferencia entre público y privado. Pero fue una acción, pues digamos, asertiva, pero de urgencia. En este momento es una convivencia planificada y estratégica. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, también quiero desechar los comentarios de Sergio Aguayo sobre la improvisación del gobierno en este momento. Perdón, Sergio Aguayo, no sé si el comentario era para Real Donald Trump, ¿no? Porque me parece que el gobierno está haciendo lo pertinente. Pero qué lástima que un personaje como Aguayo se vaya solamente por la orilla, ¿sí? Como habrá que analizarse también la defensa que hizo la señora esta que acabamos de describir, que no estamos sugiriendo que sea ella, ¿verdad? Pero si se identifica, que se ponga el saco,
de decir que además que de ser totalmente Reforma, era defensora y estaba ahí por Aguayo. Sergio Aguayo, nos debes, pues cuando menos un reconocimiento público o mediático, primero porque siempre te hemos respetado, ¿no? No nos pareces un tipo mafioso. Pero lo que sí, Sergio Aguayo, es que defendimos la posición que había respecto a tu caso con el magistrado Hubert Olea Contró, el cual pues te había impuesto allí una sanción terrible, ¿no? De 10 millones, una cosa así, que verdaderamente era bochornoso para ti. Pues Sergio Aguayo no te defendió Denise bien. Denise fue a atacar al presidente de México. Quienes te defendimos fuimos nosotros y yo personalmente, que señalé puntualmente algunas características de este personaje magistrado, que siguió haciendo todavía de sus tropelías, pero hice este señalamiento que funcionó a tu favor porque terminó por excusarse el juez de tu caso. Entonces, esto se llama, no lo veas como espíritu de cuerpo ni como ser salameros tuyos, sino actuar bajo conciencia. Y lo hicimos porque nos parecía indebido. Aunque por ahí alguna periodista fue a defender a este personaje, nosotros, y que ella había sido víctima también por señalamientos a Moreira, perdón, a otro personaje, no a Moreira. Tú fuiste Moreira. Ella hizo señalamientos a la esposa de un expresidente de México y le costó muy caro, le costó su casa. Fue a defender al juez, cosa que parece contradictoria. ¿Y por qué es contradictorio? Porque si ella le da la razón al juez sobre tu caso y lo expone de cierta manera, bajo cierto criterio jurídico, pues ¿para qué se fue ella a la tercera instancia? Pudo haber dicho, por la primera instancia pierdo, no necesito pelear más. Esas son parte de las contradicciones. Pero más allá de definir estos asuntos y de entrar con agudeza al espesor de la problemática, pues yo creo que sería muy conveniente que muchos comunicadores se pusieran en un eje racional. No existe un sistema de salud que haya resuelto plenamente de no ser bajo un régimen totalitario. Y bueno, pues si estuviésemos en esas condiciones, también quiero decirlo, Vicente, que si Felipe Calderón estuviera ahora en Filipinas y con la actitud de el presidente filipino Duterte, de que todo aquel que se ponga gacho lo va a exterminar, imagínate dónde estarían todos estos personajes hoy, comenzando por Felipe Calderón. Evidentemente, al menos en Filipinas estarían en el bote, ¿no? Claro.